Vamos a seguir lo que habíamos dejado en la última clase, haciendo la última clase, habíamos visto como último punto el tema de los bienes de cambio, ¿no es cierto? O, sí, bien digo, los bienes de cambio, mercaderías, insumos, eso habíamos visto en la última clase, habíamos conversado respecto de eso, con lo cual con ese rubro que en definitiva es uno de los rubros más importantes a corto plazo que tiene una empresa, terminamos lo que era o lo que llamamos los activos corrientes, o sea, los activos que la empresa tiene y que se realizarán en pesos, serán más líquidos dentro del año, ¿no es cierto? Entonces, eh, esa clasificación, digamos, eh, acá terminamos con esa clasificación, con los componentes de los activos corrientes, ¿no es cierto? Aquellos activos que serán transformados en pesos antes del año. ¿Mm? Con lo cual ahora vamos a pasar a ver y analizar los componentes de los activos no corrientes, o sea, aquellos activos que nosotros normalmente denominamos como de bienes de uso durable, ¿no? De capital fijo. Es decir, son aquellos, normalmente aquellos activos que forman parte de, por supuesto, de los activos totales de la empresa y que son normalmente utilizados para vender los productos que comercializamos o producir o transformar los productos. Entonces, esos son los activos no corrientes, bienes de uso, vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, acá está, bienes de uso. ¿Mm? Bienes tangibles utilizados en la actividad principal con vida útil mayor al año y no destinados a la venta o a la reventa, ¿sí? Es decir, que esas son las principales características que tienen estos bienes de uso. Por supuesto que hay algunos aspectos que ya lo hemos visto, pero que ahora lo vamos a ir repasando con mayor profundidad, ¿no? Bien, estos son los bienes que, por supuesto, son los más importantes del activo no corriente y muchas veces son, depende de la actividad que desarrolle o el objeto social y la actividad principal que desarrolla la empresa, van a ser los principales rubros del activo, ¿sí? Eh, por ejemplo, en una actividad rural donde la empresa es propietaria de los inmuebles rurales, obviamente que los bienes de uso, esto es, el inmueble rural, va a ser el principal bien que tenga la empresa y obviamente que va a estar ubicado acá, en activos no corrientes, bienes de uso, ¿sí? Como un ejemplo. Activos fijos, durabilidad más de un ejercicio económico, obviamente que si son bienes de uso durable, significa que van a permanecer o es intención de permanecer en el activo de la empresa por más de un año. Ahora, digamos, a ver, ¿puede ocurrir de que la empresa venda esos bienes? Sí, obvio, ¿no? Puede ocurrir de que la empresa venda o tenga intención de vender esos bienes. Vamos a un ejemplo. Si yo tengo un camión que lo uso para reparto, obviamente que estamos hablando de un bien de uso, un activo no corriente. Ahora, yo lo vendo, ¿sí? Y lo vendo o tengo intención de venderlo, por ejemplo, el año que viene a mitad de año. O sea que tengo intención de venderlo antes del año. Eso no quita de que por su propia naturaleza ese camión de reparto sea y será siempre un bien de uso, más allá de que yo lo pueda llegar a vender dentro del año siguiente al cual yo estoy parado, ¿no?
No sé si soy claro. Es decir, por más de que esos bienes se vayan renovando y se pueden ir renovando en el transcurso del año, de un año calendario, por su naturaleza, son considerados bienes de uso. Un ejemplo más que se puede presentar con más frecuencia es, por ejemplo, el tema de los software. Un software que yo compré a principio de año puede a mitad de año ya no serme útil y tener que venderlo o comercializarlo, o dejar de pagar esa... no, bien digo, o sea, transferir el derecho de uso de ese software, y seguramente, o de una PC, por ejemplo, que la PC con el tiempo se envejece rápidamente en su tecnología, la vendo, ¿sí? Y compro y adquiero una de mayor tecnología, que puede ocurrir que eso ocurra antes del año. Eso no implica que esa PC, que esos programas sean considerados como bienes de uso por su propia naturaleza, ¿sí? Eh, Acá dice características, destinado a utilizarse para cumplir los objetivos de la empresa, ¿sí? No destinado a la venta, en realidad es no destinado al proceso de reventa, ¿eh? Inclusive hay bienes, eso hablamos el viernes con el otro grupo, que había un mismo bien puede, según el objeto de la empresa, ser para unos un bien de uso y para otros una mercadería. Ese camión de reparto para un concesionario que vende camiones es un bien de uso, perdón, es una mercadería, y para una repuestera, o sea, una casa de repuesto que usa ese camión para repartir su mercadería es un bien de uso. Inclusive, en una misma empresa, un camión de reparto, por ejemplo, en ese mismo caso que de la concesionaria, puede haber camiones, bienes de cambio, o mercaderías, consideradas mercaderías, y puede tener este camión considerado como bien de uso. O sea que fíjense ustedes que en una misma empresa, un mismo bien puede ser considerado mercadería o bien de uso. Depende de la actividad que desarrolla la empresa, ¿sí? También puede haber casos muy específicos. Lo mencionamos en alguna oportunidad. Un reproductor de ovino, o sea, un toro, por ejemplo, o una vaca reproductora, son considerados bienes de uso. Y una vaca, digamos, obtenida a partir de esos reproductores, es decir, son bienes de igual naturaleza, entre comillas, y la vaca, hay vacas o terneros que son destinados a la venta y reproductores que son bienes de uso. Con una vida útil mayor a un ejercicio económico, perdón, se me fue todo. Pueden venderse solo si bien cumplió su vida útil, se venden como rezago, chatarra, no puede ser ya utilizado por cambios en procesos productivos. En este caso podría incluirse la PC, ese ejemplo que hablamos recién. El bien fue superado por cambios tecnológicos y debe reemplazarse. Bueno, un poco redundando a los que le explicaba yo recién en relación a la PC. Tienen un valor de origen expresado por su valor de costo, factura, más gasto necesario para su titularidad y posesión. ¿Qué quiere decir todo este palabrería medio difícil? Cuando yo compro un bien de uso, que a veces uno menciona normalmente, dice, hago una inversión en una maquinaria.
En realidad estás haciendo una inversión productiva. Algo hablamos respecto de inversiones especulativas, entre comillas, y inversiones productivas. Cuando yo adquiero una maquinaria destinada a la producción de una empresa, estoy haciendo una inversión productiva, ¿sí? Esa inversión tiene un valor, digamos, de origen que está establecido en la factura del proveedor, ¿eh? Está establecida en la factura del proveedor de la máquina. Esa factura, obviamente que depende la máquina de que estemos hablando, pero vamos a suponer que sea una máquina de un volumen importante, de un peso importante. Esa factura normalmente está definida en la puerta de la fábrica del proveedor, en la puerta de la fábrica del proveedor. Con lo cual hay que sumarle, si la empresa, el proveedor de esa máquina está ubicado en la capital federal, obviamente que le tenemos que sumar, y nuestra empresa está acá en Córdoba, le tenemos que sumar el costo de traslado que tiene esa máquina desde la puerta de la fábrica del proveedor hasta la puerta de nuestra fábrica. Además, si esa maquinaria, para que funcione y esté puesta a punto, ya dispuesta a producir, es necesario hacer un trabajo de infraestructura para que ello ocurra. Vamos a suponer que sea un torno de un porte importante que necesita una fijación al piso a través de una estructura de hormigón con bulones que la agarren y una instalación, por ejemplo, eléctrica de determinada magnitud. Todo lo que rodea al costo, o sea, todo lo que rodea a la factura y que se va agregando a la factura, forma parte de lo que se denomina valor de origen del bien al patrimonio, al activo de la empresa, ¿sí? O sea que nosotros le vamos a ir agregando todo eso al valor de incorporación al activo de la empresa, ¿sí? Bueno, acá hay varios ejemplos, ¿no es cierto? Aparece esto, la compra de un rodado usado, la factura más los gastos de transferencias. Es decir, el valor de la maquinaria o del bien destinado a bien de uso, hay que sumarle todos los gastos necesarios como para su utilización. ¿eh? Caso de inmueble, escritura, inscripción en registro de propiedad. Caso de maquinaria, factura de compra, más gasto de instalación y puesta en marcha. Entra en síntesis, entra el patrimonio al valor del costo, más gasto con una titularidad y así poder usarse, ¿no es cierto? Eso es, en definitiva, un poco lo que yo les venía diciendo, ¿no? Bien. Acá dice, el valor de origen. Este es un tema que también lo vimos ya cuando hablamos de autofinanciamiento, ¿se acuerdan? Depreciaciones de bienes de uso. Leemos y después explicamos. Expresión contable de pérdida de valor que sufren los bienes, representado además el costo de inversión en ellos a ser absorbido en los estados contables con que se usaron. Bien, esto es lo que hablamos en su oportunidad y dimos un ejemplo en cuanto a lo hablado en autofinanciamiento interno, ¿no? ¿Se acuerdan? Esta práctica contable es muy interesante, muy práctica, diría yo, una regla básica de la gestión que lamentablemente muchas empresas no lo tienen en cuenta. No están habituados a este concepto de depreciación de bienes de uso que obviamente resulta en un elemento sustancial en la gestión de una empresa. ¿Qué pretende mostrar esto? Pretende mostrar la pérdida de valor que van sufriendo los bienes de uso precisamente por el propio uso de esa maquinaria o por el envejecimiento tecnológico que tengan. ¿sí?
Hay varios métodos de depreciación. Lo que nosotros vamos a ver en el transcurso de este año, inclusive lo mismo en el caso de costos, como costo indirecto de fabricación, las depreciaciones de maquinarias, vamos a usar una metodología que se llama de línea recta, es decir, vamos a considerar de que los bienes se van depreciando de forma proporcionalmente igual durante los años que nosotros calculamos de vida útil de ese bien de uso. Ustedes se preguntarán, ¿pero existen otras metodologías de depreciación? Sí, claro que existen. Como por ejemplo, puede ser las horas máquina o la cantidad de productos, o sí bien digo, de productos que una máquina precisamente produzca durante un periodo de tiempo determinado. Lo que pasa es que a los efectos de que ustedes entiendan el concepto, usamos, ya les digo, el concepto de línea recta. Es decir, que si un bien entendemos por la característica de la actividad principal de la empresa, que es, va a durar 5 años, obviamente una quinta parte de ese bien será la depreciación que hagamos durante todos esos años, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, ustedes saben, por costo, que esa depreciación impacta directamente en el costo de producción de un bien, en definitiva, impacta directamente. Quiere decir de que va dentro del costo indirecto de fabricación, como para que no se confundan cuando les digo impacta directamente, porque ustedes saben que las depreciaciones de maquinaria corresponde a un costo indirecto de fabricación. Pero les digo de que está contemplado en los costos de producción de todos los productos que nosotros tenemos a disposición de nuestro cliente y que fabricamos, obviamente una enésima parte de esa depreciación de bienes de uso. De tal forma de que si nosotros vendemos toda nuestra producción proyectada, evidentemente vamos a recuperar dentro del precio de venta de esos productos esa parte de esa depreciación de bienes de uso, ¿sí? Entonces, ¿qué tendrá que ver esto con la gestión financiera de una empresa? Y bueno, ya lo vimos en autofinanciamiento. Está en nosotros hacer reservas de esas depreciaciones que vamos recaudando a través del precio de venta de los productos, para que, llegado el momento de que estos bienes estén totalmente amortizados, es decir, estén totalmente usados, podamos renovarlos o igual características tecnológicas o con características actualizadas según el paso del tiempo, ¿no? Entonces, a partir de ahí es la importancia que tiene este concepto de depreciación de bienes de uso. No puede una pyme, no puede una pequeña y mediana empresa desconocer este concepto cuando está gestionando la actividad habitual día a día. No puede desconocerlo, no puede no tenerlo en cuenta, porque es sustancial hoy mantener actualizado mi capital. ¿Qué pasaría si yo, en vez de ese dinero que estoy juntando, producto de estas depreciaciones, me la llevo a mi casa? Está la posibilidad. El empresario puede verse tentado en llevárselo a su casa. ¿Qué puede pasar? Y bueno, puede pasar de que cuando el bien de uso se encuentre totalmente amortizado, no tengamos el dinero suficiente como para renovar eso, como para renovar. Por lo menos, ustedes me dirán, bueno, pero con el tema de la inflación, esto, imagínense que de acá a 5 años, peor es no hacerlo. O sea, peor es no juntarlo y no tener conciencia de lo que estamos haciendo con esta práctica. Entonces, ustedes seguramente
van a estar al frente de alguna pyme, ojalá que así sea, y bueno, acá está una herramienta muy significativa como para mantener ese capital productivo lo más actualizado posible. Sujeto a depreciación son la mayoría utilizados en operaciones normales, o sea, rodados, muebles útiles, instalaciones, edificios, maquinaria. Estos son, obviamente, ejemplos de lo que son bienes de uso, ¿no es cierto? O bienes de uso de capital durable. Así también, les repito todos estos aspectos porque como para que ustedes, al momento, o todos estos términos, porque al momento de hacerle alguna pregunta o tener alguna cuestión, no tengan dificultades en distinguir de qué estamos hablando, ¿sí? No sujeto a depreciación, bueno, esto es una particularidad, ¿no es cierto? El tema de los terrenos, ¿m? Obviamente que un terreno no se deprecia, ¿eh? Al contrario, el terreno puede aumentar su valor, no depreciarse. Salvo el caso, por ejemplo, que nosotros compremos un terreno como bien de uso con el ánimo, por ejemplo, de construir una fábrica o un destino de esos, y que al lado, y que se inunde, ¿eh? Se desvía algún río, se llena de agua y nos vemos en la imposibilidad de hacer la fábrica. Bueno, en ese caso habrá que hacer un revalúo, digamos, como para que ese terreno asuma el valor que corresponda, pero es un caso muy, muy excepcional que llegue a ocurrir eso, ¿no? Otros bienes que podrían considerarse también bienes de uso, pero tienen es muy particular, ¿no es cierto? Aquellos bienes que son sujetos de agotamiento, como las minas, canteras, explotaciones forestales. Esas son, digamos, algunos bienes que están registrados ahí en bienes de uso y que pueden llegar a tener un deterioro por el propio agotamiento de esos minerales, de esas canteras, ¿no? Bien. Bueno, esto es lo que hablamos, método de cuota constante, que es el valor de la línea recta, ¿sí? Deprecia los bienes de uso con una cuota anual igual. ¿Sí? La cuota de depreciación es el valor de origen menos el valor residual sobre la vida útil económica, ¿sí? ¿Qué pasó? Acá estamos de vuelta. Analicemos de relación, valor de origen, valor residual de rezago. Bueno, este es un tema que también salió, lo vamos a repasar, ¿no es cierto? Respecto del valor, en una pregunta que hizo algunos de ustedes cuando hablamos del autofinanciamiento, el autofinanciamiento. Me avisen que terminarán 10 minutos, nosotros seguimos una vez que termine, que se corte automáticamente el Zoom. El valor residual puede ocurrir, por ejemplo, de que, digamos, el que tenga valor residual contable, estamos hablando y lo hago subrayado a esto, que tenga valor residual contable, no quiere decir que nosotros no lo podamos usar más. Puede ocurrir, sí, que esté hecho una chatarra, que no valga nada, la máquina o el rodado, o lo que sea, que no valga absolutamente nada. Pero puede ocurrir, como pasa en muchos casos, que llegado al valor residual cero, el bien, porque le hemos estado conservando bien, lo hemos mantenido, lo hemos cuidado, tenga un valor que no sea ese valor residual cero.
Bien, está la posibilidad de hacer una reconversión, es decir, volverle a la vida, en definitiva, es decir, bueno, a ver, eso está en la posibilidad de contabilidad, de decir, bueno, a ver, este bien que nosotros calculamos que a los 5 años iba a estar totalmente amortizado, vamos a extender su vida útil, vamos a extender su vida útil 3 años más. Entonces se determina un nuevo valor, esta vez a través de una evaluación técnica, y se determina un nuevo proceso de depreciación por esa extensión de la vida útil que tiene el bien. Puede también ocurrir que ese bien lo vendamos, o sea, el valor residual cero, pero en definitiva tiene un valor de venta, o sea, tiene un valor de venta determinado. Bien, ese valor de venta, al tener un valor residual, en definitiva, a ver, ¿cómo les explico? El valor residual de un bien de uso, al momento de yo renovarlo, forma parte de mi costo. Yo vendo, le doy de baja a ese bien, y ese bien es como si fuera el costo. La venta de ese bien, el precio de venta menos ese costo me va a dar una utilidad determinada. Ahora, si ese bien tiene un valor residual cero, quiere decir que todo lo que yo venda, o al precio que yo lo venda, a ese bien, todo va a ser ganancias. Y así se va a reflejar en los estados contables. Es decir, que el valor residual también va a jugar un papel importante, contablemente hablando, al momento de yo renovar ese bien. Bueno. Por supuesto que la vida útil de un bien va a depender por sobremanera de la actividad que yo desarrolle, ¿no es cierto? Vamos a suponer un camión que esté dedicado a la extracción de minerales, es muy probable que tenga una vida útil bastante corta, a diferencia de que ese mismo camión quizá con una carrocería distinta, yo lo pueda usar para hacer repartos de alimentos o de otro tipo de mercadería, es decir, que vaya rodando siempre en asfalto, nunca tocó la tierra. Entonces, ese camión a lo mejor para esta segunda actividad dure 5 años. Y para el caso de una actividad de extracción de minerales con un maltrato propio de la actividad, ese camión va a durar no 5 años, sino que vamos a calcular que dura 3. Entonces, también el tiempo va a depender del tiempo, digamos, que yo deprecie el bien, va a depender de la actividad que yo desarrolle y a lo cual yo tenga sometido ese bien. ¿Un campo tiene depreciación, profe? No. Campos y terrenos no tienen depreciación. No tienen depreciación. Puede ocurrir, o sea, es interesante también la pregunta, ustedes vieron de que los campos también sufren los efectos del clima, el viento, la erosión, puede ser, o el maltrato, un exceso de utilización de un campo puede convertirlo en una tierra de la cual no crece absolutamente nada, o se puede convertirlo en un desierto. El propio viento, la erosión del agua, de la lluvia, que se va erosionando ese campo, también es muy probable de que ese campo puede llegar a perder su valor, ¿no? Porque ha estado sometido a distintos efectos que obviamente
no son, digamos, no son queridos, y bueno, ahí puede ocurrir de que exista una pérdida de valor, pero no una depreciación, ¿eh? Porque si el campo nunca pierde el valor, la tierra nunca va a perder valor en condiciones normales, ¿no? En condiciones normales. ¿Cómo hacen las empresas argentinas con la inflación para calcular la depreciación? No, no, no. O sea, la depreciación no tiene nada que ver con la inflación. O sea, son dos cosas, dos mangos aparte, diría. ¿Cómo haría en realidad, la pregunta sería cómo hace la contabilidad con la inflación? La contabilidad tiene la posibilidad de actualizar esos bienes, de darle un valor acorde a la realidad económica. Eso está en la posibilidad de la contabilidad. Que no se haga por una cuestión de costos, de costos de cuanto a ver, el hecho de reevaluar necesariamente hace falta la intervención de peritos especializados en la materia. O sea, no puede una empresa decir, bueno, yo reevalúo en mi contabilidad determinado bien en el valor que a mí se me ocurre. No, tiene que haber un informe técnico que justifique ese mayor valor que la contabilidad asigna al bien. Y a partir de ahí, obviamente que si se actualiza lo mayor, obviamente se va a actualizar lo menor. Si se actualiza el precio del bien, el valor del bien de origen, obviamente se va a actualizar automáticamente el valor de la depreciación, porque no nos olvidemos que son valores iguales en los años que nosotros calculamos que va a durar, que va a ser la vida útil de ese bien. ¿Alguna otra cuestión? ¿Cómo hace? Profe, Sí, sí. Le quería preguntar algo. ¿Hay, de acuerdo al tipo de maquinaria o al tipo de por ejemplo, de vehículo que se utilice, ¿hay alguna tabla, alguna manera de saber cuántos años llevará esa depreciación total? Más o menos, póngale que, no sé, hoy se compran 10 autos, una cosa así en la empresa. Bueno, sí. de ahí el sistema contable sabrá de acá a cuántos años se prevé que ya esos autos van a estar depreciados, de acuerdo al modelo, a las especificaciones técnicas, no sé. Depende, sí, depende, les digo, depende de la actividad que desarrolla la empresa. Normalmente, o sea, hay, por supuesto, hay términos, digamos, hay estándares, si se quiere, ¿no es cierto? Un auto se amortizará 5 años, una maquinaria 10 años, un inmueble, un edificio a 50 años, el edificio, no el terreno, ¿no? También hay requerimientos impositivos, y eso por un lado, o sea, eso es la parte contable, ¿no? Dependerá de la actividad que desarrolle. Eso es lo normal, lo estándar. Puede decir la empresa, mira, no, el auto, yo tengo a ver, una compañía de taxi, más allá que no se debería, pero vamos a suponer, tengo una compañía de taxi y todos los móviles van a durar